Hola, hoy tenemos nuevo encuentro en el ciclo Confianza y Decisiones que organizamos en Usina de Conocimientos con una invitada excelente, Paola Suban, directora de Suban Córdoba y Asociados, consultora política, licenciada en Ciencia Política, haciendo su máster en Comunicación, así que mucho para conversar. ¿Cómo es el tema de la consultoría, ¿no? Hablando de confianza, eh, es, es esencial, digamos, a la consultoría el tema de la confianza. Así que la vamos a aprovechar y está Paola. Hola Paola, ya te invito a compartir video. Hola Pamela. Ahí está. Luego vamos a... Hola Hola, Paola, ahí ¿cómo está. andás? ¿Cómo va? Muy bien, espera que voy a desactivar comentarios. Ahí está, así tenemos limpia la imagen para el video. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, y se escucha bien. Bárbaro. Bueno, genial. Espero que no se me caiga el teléfono. Ah, bien, yo tengo una Lo torre. estoy. Ah, Vos bien. sabés que tanto, Hay que de estar tanto preparado, sí. laburo, por suerte, en lo online, virtual, etcétera, el primer mes me pasaba horas sentado, Y sí, horas, 14 horas. Entonces me empezó a hacer mal y me armé una torre y estoy parado. Y parado resulta que es mejor desde el punto de vista incluso de la comunicación, pues para estás la más voz también, dinámico ¿no? Sí, para la voz, moves un poco más el cuerpo, viste que tenés poco en realidad para manejar. sí. Entonces, más o menos manejas más, te vas un poco para atrás, entonces, suponte Sí, sobre a todo en mí las... me quedaría mucho más cómoda eh, estar parada. Estoy más acostumbrada a hablar parada Claro. que sentada, entonces me sentiría más cómoda. Tengo que buscar Tenés que armar las la torre, alternativas, sí. sí, armar la torre y la verdad que está bueno porque incluso en clases, cuando hay mucha gente, ¿qué empecé a hacer? Que por ahí estás hablando muy cerca, toma la palabra otra persona, me corro como a un segundo plano, ¿sí? Después, cuando ves que alguien se está pasando en el uso de la palabra en una clase, volvés y ya con solo volver hacia adelante, como en una actividad presencial, ¿no? Ya eso hace que la gente va controlando. Bueno, se Una hace interesante el tema. comunicación, sí, está bien, No está verbal, bueno, la corporal va tal cual. definiendo sí, el reparto de palabras. ¿Cómo andás, Y Pava? ¿Bien? en esta circunstancia hay que armarse de todos los dispositivos De que todo. te facilitan la tarea, ¿no? Sí, sí, sí. Todos ¿Cómo trabajando andás desde la vos? ¿Todo en casa. orden? Ustedes también a full. Sí, a full. Trabajando mucho, por suerte, todo desde casa. Ujú. Así que bien, bien, con mucho trabajo. Pido disculpas por la voz porque estoy recién operada de tiroides, así que Ah, todavía mira, me queda como un poquito disfónica, pero bien, ya todo perfecto, todo, todo en todo orden, super, todo buenísimo, superado. buenísimo. Bueno, algo que pensaba, ¿no? Que me parece como muy esencial, pensando en este ciclo confianza y decisiones, que de a ¿Qué poco nombre? pues, se fue ampliando, ¿sí? Y lo ideal ha sido más que nada conversar y bueno, hay quienes han trabajado más estrictamente el término confianza y por ahí alguien dice mi toma de decisiones o simplemente aprovechar y ver perspectivas de trabajo, deportes, etcétera, ¿no? Pero lo que sí pensaba es que en la mayoría de las actividades hace falta ser confiable y construir confianza hacia afuera. Pero si hay una actividad es la de ustedes, ¿no? La de la consultoría, más específicamente en las encuestas, que hace tiempo están siempre como en tensión, siempre como entre la duda, la sospecha y la veracidad de que lo que dan es bueno. Sí, claramente. Desde que las encuestas se popularizaron y se hicieron como protagonistas de alguna manera en los procesos electorales, sobre todo, porque encuestas se hacen a lo largo de todo el periodo eh,
político de un gobierno o incluso en épocas electorales, pero son mucho más populares en esas épocas porque es cuando más espectacularidad tiene la actividad política, ¿no? Es como un show, el periodo de elecciones. Entonces, las encuestas forman parte o son actores en ese escenario, en ese show, que es el periodo electoral. Y siempre están en entredicho, por supuesto, porque mezclan ciencias sociales con ciencias duras como la estadística. Mezclan metodología de la investigación de opinión pública con estadísticas. Y entonces, por supuesto, hay siempre márgenes de error que manejamos. No siempre se puede hacer una tarea pedagógica que es muy necesaria, que siempre intentamos por todos los medios hacer interesante esa tarea para quienes consumen estos datos, por supuesto, tratando de explicar y de hacer pedagogía sobre cómo funcionan las encuestas, cómo se hacen, por qué se hacen, cuál es el objetivo de las encuestas, que está lejos de ser una especie de predicción, ¿no? Muchos toman, yo siempre digo que muchos toman las encuestas como el horóscopo. Si te da bien, si te dice algo positivo, le crees. Y si te dice algo negativo, no le crees. Cuando en realidad es una ciencia y es una ciencia social y por supuesto puede tener algún margen de error y no sirve a fines predictivos, sino más bien para hacer un diagnóstico de situaciones y poder tomar acciones en función de ese diagnóstico, ¿no? No son predictivas. Pasa que, bueno, muchas veces también los medios de comunicación, porque tienen poco espacio, porque desconocen el método científico con el que se hacen las encuestas, o simplemente porque necesitan un título que venda la noticia, lo que publican es fulanito gana o pierde, dicen las encuestas, ¿no? Y entonces eso a veces genera este tipo de desconfianza en los números. Claro. Pero en general a ustedes les va muy bien. Digamos que siempre son una referencia, ¿no? Por eso han crecido también justamente en confianza como empresa, ¿no? Bueno, intentamos ser rigurosos en la metodología. Hemos intentado siempre ser muy rigurosos, cuidando cada detalle. Hemos mantenido siempre ese estándar de calidad que nos hemos autoimpuesto, porque somos conscientes justamente de eso, de que el resultado depende mucho de esa rigurosidad metodológica y de ese resultado depende, por supuesto, la confianza, el prestigio, la reputación que uno va ganando en este ámbito. Los consultores no tenemos grandes posibilidades de publicidad en los medios de comunicación y entonces nuestra forma de rendir examen de manera permanente es justamente ese, siendo lo más rigurosos posible. Hemos tenido errores, por supuesto, como todos, pero tratamos justamente eso, de ser muy rigurosos para ser lo más asertivos posibles con los resultados. Claro. Fíjate una cosita que me dicen que estás como muy abajo, ¿sí? Ay, a ver. Entonces parece que si bien yo no, ahí está Ahí mejor, va, mejor. ahí parece que sí, sí. Estoy apoyando en la notebook que está como, ahí va. Ah, Está bien. un poquito mejor. Yo veía bien, pero se ve que también me dicen cómo se Se ve me ven cortadas, ahí va. se ve cortada. Bien. Bien, y surge el tema del Big Data también, ¿no? Sí. Como cuando uno lee sobre el Big Data, digamos, más que nada, en mi caso leo temas de actualidad, qué pasa con el Big Data, ustedes han entrado más en profundidad, y lo que se ve como que el Big Data tiene la razón, ¿no? Cuando dicen algo en Big Data,
ahí está seguro el acierto en datos. Mira, ¿Cómo es la otra actividad? el Big Data ha venido a replantearnos eh, todos los paradigmas de la metodología de la investigación social, de la opinión pública, para ser más preciso. Eh, no solo el Big Data, sino muchas realidades que van acompañando los cambios que va sufriendo la investigación de opinión pública. Uno de ellos, por ejemplo, además del Big Data, y ya voy con ello, es que cada vez se hace más dificultoso hacer encuestas presenciales. Eh, en este momento claramente estamos en pandemia y está prohibido, no se pueden hacer, pero en situaciones normales la urbanización y la extensión de las grandes urbes, la cantidad de población que tienen las grandes urbes, la distribución geográfica, muchas veces la inseguridad también es un factor muy significativo, lugares en los que los encuestadores que caminan en la calle todo el tiempo tienen mucha dificultad para entrar, como edificios en los que no los dejan pasar, o countries cerrados donde no les permiten el acceso, o barrios que son muy peligrosos y no pueden entrar. Bueno, todas esas cuestiones, además del costo, ¿no?, de la logística de una distribución territorial de las encuestas, hacen muy difícil hacer las encuestas presenciales. Eso fue evolucionando hacia las encuestas telefónicas y algunas encuestas online, justamente por esas dificultades, pero además por la irrupción del Big Data, como vos bien decías recién, que vino a replantearnos todo, porque las encuestas domiciliarias tienen como principio fundamental, primero, la territorialidad, la distribución territorial de la población, porque de acuerdo a eso es la forma en la que vota la gente, ¿no? No es lo Claro. mismo si vos estás, como pasa en Córdoba, por ejemplo, que está llena de estudiantes. Si vos encuestas a una persona que está en un lugar en Córdoba, pero que finalmente termina votando en cualquier otra provincia, en Jujuy, en Salta o en cualquier otra provincia. Eso te altera la representatividad, por eso somos tan quisquillosos con eso, porque tiene que ver mucho con esa distribución territorial. Y Internet no te permitía o no te permite con mucha precisión hacer esa distribución territorial. Con mucha precisión me refiero a un domicilio particular, ¿no? Sí podés hacer hoy distribución territorial por provincias, incluso por barrios y hasta por manzanas. Pero cuando comenzamos a trabajar en Internet, esa distribución no era posible y entonces nos dificultaba muchísimo la tarea. Con lo cual, no quiero embrollarlos mucho con datos técnicos que capaz aburren, pero lo que quiero decir es que sí, el Big Data lo que hizo fue replantearnos la manera en la que hacemos relevamientos de opinión pública, por lo menos en ese sentido. El Big Data sirve para muchas otras cuestiones, pero para lo que lo usamos nosotros es para investigación de opinión pública. Y hoy puedo decir que, sobre todo en esta situación de pandemia, creo que después volveremos a algunas alternativas, sobre todo en localidades pequeñas, el Big Data nos ha servido mucho para la medición, porque lo que está pasando hoy es que todo el mundo tiene, o todo el mundo, no todos, pero una gran parte, y al menos eso lo dicen las encuestas oficiales del gobierno, un porcentaje muy elevado, superando el 80% de argentinos, tiene teléfono inteligente. Entonces, todos tienen acceso, todas esas personas tienen acceso desde su teléfono a poder responder una encuesta de opinión pública. Por lo tanto, el teléfono inteligente tiene más penetración en la población incluso que un teléfono fijo. Por eso es que hoy estamos
todavía estudiando y todavía perfeccionando las encuestas de opinión pública a través de plataformas online. Así es. Me acuerdo cuando surgió allá, creo que fue en los 80, ese problema con una encuesta telefónica. ¿Te acordás que fue uno de los primeros? La verdad no me acuerdo bien de qué encuestador, si fue 4 años después del 83, 6 años después, cuando se planteó el tema de los resultados fueron tan distintos a los esperados y uno de los problemas eran las encuestas telefónicas. Claro. Había salido como, bueno, las encuestas telefónicas que no eran veraces, que no eran representativas, y se hablaba de teléfonos fijos, ¿no? Claro. Que en teoría era un poco más territorial que el móvil. Es que los puristas de la metodología sostenemos desde siempre que la encuesta territorial es la más representativa de todas, porque te permite hacer controles en el campo, en el momento, que no te permiten los otros instrumentos o que no te permitían hasta ahora los otros instrumentos. La encuesta telefónica de teléfono fijo siempre tuvo un sesgo porque no tiene teléfono fijo el 100% de la población, por lo tanto ya tenés ahí una selección previa, un sesgo previo que te impide acceder a todas las opiniones por igual o que todas las opiniones sean representativas, porque tenés una base de datos muy acotada para los teléfonos fijos. Y de alguna manera eso nos restringe siempre el acceso cuando tenemos una encuesta telefónica, que son súper útiles y son súper válidas para algunos casos, para algunos tipos de investigación y para otros son menos fiables. Entonces, depende del instrumento que uno vaya usando, depende de lo que quiere averiguar, de lo que quiere investigar, es el instrumento adecuado para cada cosa. No siempre las encuestas, la investigación cuantitativa es adecuada para lo que uno quiere investigar y hay que recurrir a una investigación cualitativa, ¿no? A un focus group, a una entrevista en profundidad, a una investigación etnomenológica. Bueno, hay un montón de alternativas de investigación para acceder a la investigación de la opinión pública, por suerte. Ninguna es una ciencia exacta. Por lo tanto, tienen su margen de error, así que es importante. Y cuando ustedes definen, a ver, mejor dicho, llegan las encuestas, ¿sí? Sí. Yo siempre recibo, todas utilizo algunas que por ahí son más electorales y justo no estoy haciendo algo político, por ahí no las uso tanto, pero hay otras, por ejemplo, me gustó mucho la de junio, la usé bastante, todo el tema del discurso del miedo, del odio, y todavía sigo ahí, sí, de la intolerancia, ¿no? Esos temas, digo, sean esos, sean los temas electorales, los van definiendo ustedes. Ustedes dicen, vamos a ver, indagar este tema, ¿sí? O siempre es a pedido, o hay una doble cuestión, a veces piden, a veces deciden ustedes. ¿Cómo es esa elección? No. Las encuestas que nosotros publicamos son encuestas que diseñamos nosotros y que solventamos nosotros, que son hechas con el objetivo principal de darnos el gusto de investigar lo que está conversando la opinión pública, ¿no? De ver cuál es la agenda que está instalada. Porque no siempre la agenda de los medios masivos de comunicación, no siempre la agenda de la clase política es la agenda de la gente. Y entonces nos damos el gusto de investigar la agenda real de la opinión pública. Y encontramos temas en las redes sociales, encontramos temas en lo que a nosotros particularmente también nos interesa indagar,
encontramos temas en los medios de comunicación, encontramos temas en lo que se está conversando en la calle. Eh, y así que, bueno, incorporamos todo eso, le damos un formato de preguntable en una encuesta, no siempre lo que se está conversando se puede preguntar literal en una encuesta, pero le damos ese formato y hacemos una encuesta mensual que además de medir lo que medimos siempre, lo que es interés siempre de la clase política y de los medios de comunicación, que es la imagen del presidente, la imagen de los principales referentes políticos, etcétera, medimos temas que a nosotros nos parece que están en la agenda y que son interesantes, ¿no? Para saber qué está opinando la gente. Claro, porque incluso investigadores, formadores, digo, no solamente el espectro más político, ¿no? De acción política, sino hay un amplio espectro que se guía también por esos trabajos. Sí, de hecho, bueno, nosotros también, además de la actividad de consultores, también tenemos todos en la empresa nuestra actividad académica y entonces, de alguna manera, tratamos de fusionar un poco los intereses académicos con los intereses profesionales, con los intereses de la agenda pública y hacemos una mezcla y sacamos estos trabajos que para nosotros son muy jugosos porque justamente nos permiten estar como al tanto de lo que está pasando y eso nos sirve mucho en la actividad de asesoramiento para nuestros clientes, pero también en nuestras propias actividades académicas y nos mantiene al día, nos mantiene al tanto, nos mantiene actualizados y estamos como, esa es la intención, estar al día con la Día, opinión pública. estar en la Es la agenda. pasión, sí, la opinión pública es la pasión. Claro, eso, ¿no? Pasión puesta en algo que además es muy copado porque es investigación, estudio, acción, porque Hay cuando una despliega adrenalina es impresionante. increíble para los que nos apasiona esto, mientras estamos en la cocina de qué preguntar, cómo preguntar. Somos un equipo, somos 7 politólogos en la empresa y todos participamos de la elaboración del formulario y hacemos intercambio y discutimos los temas y todos aportamos algo hasta que sacamos el formulario final. Nos lleva un tiempo ponernos de acuerdo y después la adrenalina de recibir los datos y empezar a procesarlos y analizarlos y armar el informe. Intervienen diseñadores, intervienen procesadores, intervienen especialistas en estadística. Digo, hay todo un trabajo un proceso que nos lleva prácticamente un mes. Por eso publicamos una encuesta por mes que nos apasiona a todos y que estamos todos como muy con la adrenalina full cada vez que estamos diseñando y publicando un trabajo. Y cuando finalmente lo publicamos decimos, bueno, a ver, ¿cómo impacta? ¿A quién le interesa? ¿Qué tan Claro. interesante es? Y veía, el otro día justo hablaba en alguna capacitación que di, tomando los ejemplos de las arquitecturas de, digamos, distintos espacios, como cada vez más va siendo potente ver qué está haciendo el otro con los espacios vidriados, etcétera. A raíz creo que vimos un video de Escola, ¿sí? Que él habla Ah, justamente, no sé si lo has visto, que no, él está en la cancha de básquet, ¿sí? Y después te lo paso, está en la cancha de básquet y dice, acá se ve todo, está en un lugar de entrenamiento, de estos de alto rendimiento, sí. dice, y es muy importante que en el centro de todo esté la cancha de básquet, porque esto es lo que hacemos, pero a la vez está con medios de comunicación, con distintas áreas, ¿no? Entonces, entre otros ejemplos, me acordé de la consultora, de que ustedes también tienen esos espacios Todo vidriados, y vidrado, digo, sí.
qué importante porque eso horizontaliza el vínculo, ¿no? Genera una relación circular. Si bien hay obviamente más responsables, directivos de la empresa, pero en lo cotidiano se ve algo muy, muy igual, Sí, digamos, ¿no? en realidad es un espacio abierto, la oficina, eh, que fue pensado de esa manera, ¿no? Que todos estuviéramos trabajando, facilitar ese trabajo que te decía recién, de Ujú. estar todos como intercambiando ideas todo el tiempo, trabajando todos juntos. De hecho, las mesas no son escritorios individuales, sino que son mesas grupales de 6, 8 personas. Hay, por supuesto, un espacio que está reservado para reuniones o para capacitaciones o para eventos particulares que está separado, pero incluso está vidriado, como para que todos estemos interactuando todo el tiempo, porque se trata de un trabajo en equipo, claramente, no se podría hacer de otra manera. Sí, la verdad que me gustó eso y cómo el espacio incide en esto, el trabajo de equipo y el equipo en el espacio. Llega un momento que es como muy obvio, Sí, yo creo pero que sin embargo no todo el mundo aplica esos cambios, ¿no? sí, yo creo que es fundamental Ujú. el estar, lo que me está costando ahora a mí es estar trabajando, independientemente de que estamos comunicados por internet y por todos los dispositivos posibles con la gente de la oficina, es no estar en la misma mesa tomando mate, intercambiando ideas personalmente, ¿no? Eso es lo que más me cuesta. Pero estoy bastante acostumbrada a que se trabaja así. Para mí no hay otra manera de trabajar. Es el trabajo en Y, equipo y el intercambio lo que enriquece de manera permanente. claro. Y no solo el intercambio con gente más joven es lo que nos enriquece mucho todo el tiempo, porque Ujú. es gente que está recién salida de la universidad, que tiene todos los conocimientos nuevos, frescos, pero además que aportan su mirada con su generación, y eso nos alimenta de manera permanente. Y que en ese sentido hay cambios inmensos, ¿sí? Sí, Que hay realmente una son bisagra entre las generaciones anteriores y la nuestra, Miguel, increíble. Lo es veo con impresionante, la ¿no? gente que trabaja conmigo en la oficina y con mis hijos también. Impresionante, la verdad que sí. Y Si no nos adaptamos, nos caemos del mapa. tal cual. Y lo interesante es que ustedes sí, no solo se adaptan, sino que lo integran y algo así como lo hacen carne, ¿no? A ese cambio, a esa nueva perspectiva, o a esas nuevas, porque también son varias perspectivas, ¿no? En nuevas generaciones. Sí, yo creo que hay que incorporar de manera permanente todo, como si fuéramos una esponja, ¿no? Por supuesto, cada uno tiene eh, sus formas de trabajar y sus conocimientos previos y sus principios, y hay cosas que son inamovibles, pero me parece que la única manera de mantenerse en carrera y de mantenerse profesional es ir aprendiendo e ir incorporando los cambios que nos van imponiendo los nuevos tiempos, ¿no? Porque si no, si no si nos quedamos con lo que teníamos aprendido inicialmente, no vamos a poder eh, identificar cómo las sociedades van mutando y cómo van cambiando su forma de ver las cosas, y eso nos, nos deja fuera del análisis enriquecedor, del análisis político que necesitamos para nuestra profesión. Claro. Y ustedes tienen ya, a ver, yo decía, te iba a tirar un número No diciendo, cuentes los bueno, años.
Bueno, No iba a cuenten decir, más. no los de ustedes, no los propios, sino, iba a decir, unos 20 años de experiencia. Creo que me Mm, quedé corto, me quedé sí, cortísimo. más. Mira, egresamos de la universidad en el 94 y ya un año antes eh, Gustavo había iniciado la consultoría con unos compañeros de facultad, hoy colegas muy reconocidos, muy prestigiosos y muy famosos también. Y yo me incorporé 1 o 2 años después como encuestadora de calle, Mirá vos, y es la forma de aprender. Por totalmente, eso claro. me preguntan a veces los chicos cómo aprendemos y hay que salir a hacer encuestas, Hay que salir a hay hacer que encuestas, aprender. claro. O sea que más o menos, claro, desde el 93 aproximadamente Sí, están, sí, sí, más o menos. y, estamos hablando de 93, yo del 27 años, 95, ponele 25 años. Sí, 25, qué bárbaro, ¿no? qué rápido que se Realmente, pasaron. yo vi, digamos, desde aquel momento, me acuerdo de así momentos como fotos, ¿no? En distintos momentos, y realmente un crecimiento espectacular. Muy interesante, ¿no? Toda una vida la consultoría. Sí, Además, y de algún modo pioneros, digo de algún modo por no decir que son pioneros, no sé si alguien más ha desarrollado una consultora como lo han hecho ustedes. mira, sí, debe haber, por supuesto. Hay algunos colegas que incluso tienen la misma antigüedad que nosotros, capaz un poquito, un par de años más. Sí creo, y quizás me equivoque, pero desconozco si hay otro caso, que nosotros somos los únicos que hemos hecho solo encuestas políticas siempre, Claro, ¿no? yo Porque pensé en eso, ¿no? En realidad tenía que haberlo aclarado yo, pero pensaba en política más que nada, ¿no? yo Sí, conozco muchos colegas que hacen encuestas políticas, pero también encuestas de marketing comercial, eh, que nosotros lo intentamos, pero la verdad es que no funcionó bien. De hecho, yo tengo un diplomado en marketing comercial y todo porque pensamos que la nuestra es una actividad muy estacional, o lo era hasta hace unos años, en los que las encuestas solo se hacían en épocas electorales. Y entonces teníamos trabajo cada 2 años. Y los momentos entre elecciones era bastante difícil sostener la actividad eh, solamente con la actividad profesional. Y entonces pensamos que el marketing comercial podía servir para esos periodos, pero la verdad es que la pasión es la política y es la opinión pública y lo intentamos con algunos trabajos que funcionaron bien, pero la adrenalina está en otro lado, claro. así que siempre le pusimos todas las fichas ahí y logramos, después de muchos años y de mucho trabajo, como decís vos, mantenernos en la actividad y por suerte poder hacer solamente esa especialidad que es la que más nos apasiona y la que más nos gusta. Y algo que han logrado en estos años es como, digamos, algo muy importante que decías, tiene que ver con esto de la integración, de la adaptación a los tiempos, y que parece un tema menor, parece simple, nada más que una cuestión de sociedad, pero ustedes le dan un trasfondo que es esto de la consultora Suban Córdoba y Asociados. No sé si todos habrán reparado en el momento En que el cambio. largaron, fue un llamado de atención, ¿no? Pero, pero digo, muy interesante sobre todo el por qué. Más, porque en una de esas puede ser que uno diga, debe ser una cuestión de que ahora De tiene más nombre nomás. acciones Paola y perdió algunas acciones Gustavo. O alguien puede pensar que es nada más que una cuestión administrativa, pero hay un trasfondo muy interesante. Sí, el trasfondo es que fue siempre, en realidad, Suban Córdoba. La consultora tuvo distintos nombres porque a lo largo de estos 25 años
También tuvimos distintos socios hasta que nos quedamos Gustavo y yo solos. Eh, y de alguna manera pasaba porque había una cuestión natural de que Gustavo era como más, hacía más relaciones públicas y yo hacía la parte más de investigación y entonces nos repartíamos los roles dentro de la misma actividad de manera diferenciada. Pero bueno, los tiempos nos adecuaron y fue un poco decisión consensuada, pero fue una idea de Gustavo de hacer un reconocimiento a través del nombre, eh, de incorporar mi nombre también a la oficina para, digamos, un reconocimiento de que tenía la misma participación que él, mi trabajo en la consultora. Eh, y bueno, fue decidido así. Nos pegó el feminismo también porque eh, la, la, la convicción de que lo que no se nombra es como que no existe, eh, nos hizo ver que era muy importante nombrar, aunque digamos el reconocimiento no es no es lo principal, el reconocimiento público, sino la satisfacción del trabajo bien hecho. Eh, pero nos dimos cuenta que era muy importante que lo que estaba se nombrara. Nos parece importante dentro de la comunicación eh, el reconocimiento y el lenguaje y la forma de presentar las cosas y entonces las cosas, no las personas. Y entonces nos pareció importante dar ese paso porque está dentro de nuestra convicción comunicar también a través de los gestos, ¿no? Que Claro. la igualdad que implementamos para adentro, que sentimos o que vivimos o que trabajamos para adentro, también se exprese hacia afuera. Y entonces, bueno, yo no Y estaba así, muy convencida de que el cambio fuera bueno, porque decía, bueno, la empresa es conocida por este nombre y cambiarlo a esta altura, capaz que confunde, pero la verdad es que me sorprendió para bien que, que el reconocimiento fue muy positivo el impacto que generó fue muy positivo y todos nos reconocieron como muy bueno el cambio. y además fue bastante claro el mensaje, ¿no? El mensaje de los tiempos, que no siempre se está en desacuerdo, sino que muchas veces no es visible, ya pienso en general, ¿no? La cuestión de, sobre todo los temas, las cuestiones que se debaten en torno al feminismo, los derechos que se buscan, las prácticas que se quieren cambiar. A veces esas prácticas no son necesariamente antifeministas, sino que están naturalizadas en el tiempo. Claro, Y bueno, está es que bueno también abrir los ojos en primer lugar y luego aplicar el cambio, ¿no? sí, sí, sí. Sí, por eso decimos que es un sistema eh, que está diseñado de esa forma y que nos afecta a todos. Nos afecta a hombres, a mujeres. Eh, hay una sistematización de conductas a la que nos hemos acostumbrado en función de la que nos han educado, las tenemos aprendidas así, y se trata de desaprender algunas cosas, ¿no? Para tener una sociedad un poco más igualitaria. Eh, no se trata de que unos sean más importantes que otros o que de unos tengan menos o más privilegios que otros, sino que todos podamos tener la misma voz.
¿no? Que todos tengamos las mismas oportunidades, la misma voz, que todos tengamos el mismo estatus dentro de la sociedad, no que unos sean mejores por ser rubios, lindos, varones, altos, flacos, ¿no? Que todos podamos tener la misma voz, porque todos tenemos la misma importancia y el mismo valor. Así es. Entonces, de eso se trata el feminismo. ¿Estás trabajando el discurso de género, discurso feminista, el discurso en general, ¿no? Estoy trabajando más que nada las resistencias al feminismo, porque Mirá qué bueno. es un tema súper interesante para mí. Eh, Desde que comenzó todo este resurgimiento del feminismo en el 2015 con el movimiento Ni Una Menos, eh, que el feminismo logró ganar la agenda, esto que veníamos charlando hace un ratito, que nosotros lo veníamos midiendo incluso antes de que ganara un poco la calle, venía penetrando la agenda pública. eh, Encontramos que así como había un resurgimiento, un impacto, un renacer, como una cuarta ola del feminismo que viene impulsada por las redes sociales y demás, también hay un resurgimiento de una resistencia antifeminismo, que ya no tiene que ver con la gente que no lo conoce y que, bueno, no me convence mucho y yo estoy educado así, ya no voy a cambiar. No, no, no. Una cosa es eh, la gente que no lo conoce o que se resiste un poco porque no sabe bien de qué se trata, y otro es un movimiento que viene ganando mucho impulso, que es combativo del Claro, feminismo, que es un y antifeminismo, que es digamos. un antifeminismo, una militancia antifeminismo, antimovimientos feministas, y que militan un discurso muy violento y muy agresivo, eh, violento al punto de generar violencia física en muchos casos, pero más peligroso porque además genera una penetración en la conversación pública eh, que quizás es muy lesiva, tanto como la violencia física. Así que Sí, venimos estudiando eso desde hace un tiempito. y se nota, ¿no? El cómo ha crecido ese, así como crece, digamos, el movimiento, los temas en los que uno empieza a visualizar con más claridad la importancia de, de tener una mente abierta, digo yo, en primer lugar. En segundo lugar, de cambiar las prácticas, la comunicación, que es tan importante. Y saber que a veces no es difícil incorporar hábitos de comunicación, pero reconocer la dificultad, no aferrarse a lo anterior, ¿no? Eso, pero por otro lado sí se ve esta violencia, esta militancia anti, Sí, que la pregunta es si tiene coincidencias con visiones ideológicas. A ver, cuando vemos los espectros derecha-izquierda, que a veces no pueden explicar nada y otras veces están ahí como muy fuerte, digo, esto es pensamiento de la derecha, esto es pensamiento de alguna izquierda, esos parámetros no sirven para explicar estas situaciones. mira, es muy claro que bueno, hay bastantes vertientes que confluyen en esta militancia en contra de los movimientos feministas. Por un lado tenés un componente ideológico muy fuerte, es ya innegable que la derecha es antifeminismo, ¿no? De hecho, lo expresan abiertamente. Lo podemos ver en declaraciones de Trump, de Bolsonaro, basta con entrar estábamos
ayer justamente como un proceso de investigación en la página web del Ministerio de la Mujer en Brasil, y hay que ver los discursos que la ministra de la Mujer pronuncia en relación al feminismo. Digo, dice claramente que hay que militar en contra de la ideología de género, la ministra de la Mujer. Con lo cual sí, claramente hay un componente ideológico, pero por supuesto hay que reconocer que hay personas que tienen ideas de izquierda que también son antifeministas. Digo, no es exclusividad de la derecha, si bien la derecha lo impulsa, ¿no?, al movimiento antifeminista. Hay un componente religioso. De hecho, el término ideología de género surge de un documento de la Iglesia posterior a la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing, en el año 95, si mal no recuerdo. El Vaticano emite un documento en el que se manifiesta en contra de la ideología de género. Digo, están por supuesto en contra de la violencia física hacia la mujer, pero hay aspectos del feminismo que combaten o con los que están en contra abiertamente, que tienen que ver con la salud reproductiva, por ejemplo, de las mujeres. Hay otra vertiente también, que es una vertiente académica, que son intelectuales antigénero, que comparten, si bien no tienen el mismo origen, pero comparten con la Iglesia Católica y con las iglesias evangélicas también este feminismo. Ellos le dicen que lo llaman un feminismo bueno y un feminismo malo, ¿no? El feminismo bueno es ese que lucha en contra de la brecha salarial, en contra de ciertas violencias, en contra de las mujeres. Es un feminismo más moderado, mainstream, digamos. Ajá. claro, más empoderado, por decirlo de alguna forma, pero dejan toda la cuestión de la salud reproductiva y de las diversidades de género, etcétera, por afuera, ¿no? Quiero decir que ahí tenemos como muchos frentes identificados que tienen esta militancia antifeminismo contra los que luchamos, y luchamos también en contra del desconocimiento, luchamos en contra de los prejuicios, luchamos en contra de los estereotipos, que no están tan identificados, sino que están presentes en todos nosotros, porque no hemos sido educados en el feminismo, y entonces, bueno, hay numerosos frentes contra los que hay que luchar en el buen sentido, ¿no? Claro, o ponerlo en agenda o hacer cambios. Te cuento un cambio Exactamente. chiquitito. En mi programa que has participado, Escucha Activa, que es un Sí, programita chico de una online, empecé a ver cómo aplico una perspectiva de género en el programa. ¿Sí? Primero empecé a aprender a hacer el programa, a hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Que todavía estoy en aprendizaje. Ya llevo un año, pero tengo que aprender muchísimo. Pero, por ejemplo, empecé con poemas, ¿sí? La segunda temporada. Entonces, siempre comienzo con poemas. En un momento me di cuenta que los poetas más conocidos, son todos claro, varones. ¿sí? Entonces, a ver, no sé en qué momento comencé a pensar, tengo que ver mujeres también y equilibrar. Bueno, hay algunas muy conocidas, pero claramente es, a ver, como para tirar un número no investigado, pero 80-20, si ¿Sí? es que no es 90-10, ¿sí? Sí. Entonces, Hay muchas que escribían con seudónimo masculino con para que las seudónimo masculino, publiquen, porque si no, no las tal cual, publicaban. Sí, tal tal cual. cual. Entonces empecé a ver, entré a Alcanza una... con... Sí, perdón. Sí, dale, dale, dale. No, digo, alcanza con ver, vas a cualquier museo, en cualquier parte del mundo,
Y decime qué cantidad de pintoras mujeres encontrás, o escultoras mujeres Tampoco, encontrás. tampoco. No, creo que ni 80-20, debe ser 99-1. Ni que hablar de filosofía. Mm. Otra cuestión, Hannah Arendt, digamos que tenés que, si la idea, por ejemplo, en lo que yo hago, que es la introducción o el segundo bloque, introducir un tema y quiero poner equilibrio en una mirada de teoría política, de filosofía política, de los clásicos, y no pasás de Hannah Arendt, porque es Y muy sí, difícil encontrar, ¿no? muy Obviamente que difícil. tenés hoy muchísima gente y ahí es donde uno también, la perspectiva de género te permite, en este caso que planteo, abrir a lo actual para poder encontrarnos, ¿no? Salir de aquello clásico. Y otro tema es la música. Resulta La que música. también lo hago en el tema de la música, entonces por ahí cuando pones rock, bueno, empezá a decir rápidamente los 30 rockeros más conocidos y te pueden Y pasar mujeres, no, y tres, bueno, el rock siempre fue un escenario habitado casi exclusivamente por los varones, igual que la política. igual que la política, igual que la Ahora, política. ahora hay cupo, ley de cupo para la música también, para los escenarios. Es el 30% el cupo, no es el 50-50. Claro, Viste cómo nos dejan ir avanzando muy de poquito, muy de porque si poquito. le pones el 50 es como que le, Pero le, digo, le ¿sabes qué me quitas pareció? espacio a los varones, hay un miedo increíble, Claro. que les quiten Es muy protagonismo. interesante cómo uno puede aplicar, ¿sí? Esta, digamos, perspectiva de género en cuestiones bastante simples, Es que si ¿sí? todos lo Pues digamos, hacemos de esa escuchás, manera y cotidianamente, al escuchar se escucha activa allana. no es que ves y decís que es feminista, es más, es probable que hasta en la comunicación, en la forma de hablar, hasta a veces ves algo tradicional, ¿no? Sí. Este, pero ir aplicando implica también ponerse a investigar, a analizar y a buscar, sobre todo Pero buscar. Miguel, de eso se trata en realidad. Cuando desde el feminismo se plantean las medidas paritarias o sustantivas y todos, muchos dicen, uy, bueno, no, pero las mujeres tienen que estar ahí por mérito, no porque las pongan por obligación. Esta cuestión de la meritocracia que tanto escuchamos, como si las mujeres no hubieran hecho mérito a lo largo de la historia para estar, ¿no? A los hombres no les piden mucho mérito para estar en el Congreso. Yo no sé si a alguien le han pedido el diploma, pero a las mujeres sí se les exige mucho. Pero justamente las medidas afirmativas o de discriminación positiva tienen que ver con eso, con que se pueda visibilizar las tareas de las mujeres para que se les pueda reconocer el mérito que cada mujer tiene. Porque si se las relega a un espacio privado, a la casa, y no se las visibiliza, ni siquiera con una medida obligatoria, como puede ser una ley de cupo en el Congreso, pues nunca se va a visibilizar, valga la redundancia, la participación de la mujer o el mérito que pueda tener. Esto pasa mucho en política también. Eh, Hay pocas candidatas mujeres y los partidos políticos dicen, bueno, no, pero no las vamos a poner porque no las conoce nadie. Y no las conoce nadie porque no tienen visibilidad. Y si no tienen visibilidad, difícilmente integren una lista, difícilmente la gente las vote, ¿no? Y esto no quiere decir que no tengan capacidad, que no tengan estudios, que no tengan mérito, que no tengan capacidad de liderazgo. Quizás algunas tienen una forma de liderazgo diferente de la de los hombres y otras adoptan una forma más masculinizada para poder acceder a esos espacios. Pero no quiere decir que no tengan capacidades para poder ocupar esos lugares. De eso se trata, lo que vos haces, justamente, es darle visibilidad a las capacidades de las mujeres para que se naturalice
y finalmente no haga falta establecer leyes de cupo obligatorias para que la tarea de las mujeres o las capacidades de las mujeres salgan del ámbito privado y sean naturales en el ámbito público. Totalmente. Pavo, sos gran lectora. ¿Qué tenés para sugerir? ¿Uno solo? No. ¿Tengo que recomendar uno solo? Dale, anda tirando varios que Mirá, vamos tomando nota. ¿sabés que estuve leyendo estos últimos días? En La razón de mi vida de Eva Perón. Mirá qué bueno. Lo releí porque tenía que escribir unas cosas eh, y cada vez que lo leo me sorprende de una manera diferente. Claro que tenía otro contexto, Eva Perón, eh, y tenía, por supuesto, era hija de su tiempo y había cuestiones que todavía no estaban eh, visibilizadas y demás, pero el aporte que Eva Perón desde sus discursos, yo estuve leyendo sus discursos, eh, también el aporte a la emancipación política de la mujer, hay que releer esos discursos porque tiene perlitas muy significativas, muy interesantes y muy importantes que yo no había leído con estos ojos o con estos anteojos de perspectiva de género, los había leído en su momento como piezas de discurso político y hoy toman una relevancia diferente. Me parece que está importante releerlos y darles una mirada porque tienen, reitero, con un contexto distinto y muy en su tiempo, tienen una mirada feminista muy interesante. Buenísimo. ¿Y qué otra lectura? No política, ¿lees? Nos quedan 2 minutitos. Casi no, casi no leo lectura que no sea política. Solo en vacaciones y cuando estoy tirada en una plaza leo alguna que otra novela histórica, porque me gustan las novelas históricas. Claro. Leí una novela histórica que me gustó mucho, que se llama La Virginiana. Si encuentro por ahí el autor, después te lo paso, una autora inglesa, que habla de la vida de la esclava de Thomas Jefferson. Una esclava que fue su mujer, su compañera, que tuvo sus hijos, que me encantó, súper interesante, está muy buena, es una novela histórica muy interesante. Extensísimo libro, muy largo, pero muy agradable, muy fácil de leer. Y muy lindo, me gustó mucho. Recomiendo. Buenísimo. Esa novela, como no, tiene que ver con la política también, pero es una novela. Bárbaro. En un minuto, ¿qué dirías que no surgió tanto en preguntas o en lo que hemos conversado? No sé. ¿Qué puede ser? Hemos charlado de casi todo, Miguel. Hemos charlado de todo y fue excelente. La verdad que Hemos estuvo charlado buenísimo. de casi todo. Vos sabés que no me puedo poner el mote de entrevistador, pero cada vez me la creo más, ¿eh? Porque pero fuimos está haciendo bárbaro. los Vos live. sabés, porque me conoces de hace tiempo, lo que a mí me cuesta hablar en público y encima ponerme delante de una cámara. Así que me lo has hecho súper ameno y súper fácil y súper tranquilo, así que... Buenísimo, ha estado excelente. Les mando un abrazo grande a Gustavo, a vos, toda tu familia. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Nos vemos Nos pronto, vemos. espero. Dale, chao Beso Pavo. grande. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao a todos, muchas gracias.